Dios les bendiga, aquí estoy. Un placer volver a compartir con ustedes en este segundo día de conferencia. Espero que me estén escuchando bien, que el micrófono esté funcionando sin ningún problema. Gracias, Pastora Aida, por la presentación. Gracias a todos por estar una vez más aquí. Estoy mirando el número de asistencia que hay aquí en Zoom y estoy preocupado ahora porque creo que después de predicar ayer perdimos la mitad de la congregación, pero imagino que van a seguir viniendo a lo largo de la mañana. Hoy quiero dejarles una segunda palabra de parte del Señor. Como les decía ayer, a mí me parece que congresos como estos y más hoy, en los tiempos que nos toca vivir, a nosotros los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, se nos invita no tanto a participar de sesiones donde a ver qué puedo aprender o a ver qué técnica puedo sacar. Creo que estos son momentos proféticos, estos son momentos donde el Señor nos invita a estar juntos para reflexionar seriamente sobre la esencia de la iglesia y sobre lo que realmente es importante para seguir siendo la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Así que a partir de allí, y también, como ustedes se los dije ayer, yo entiendo que no estoy hablando con los miembros de la iglesia, estoy hablando con los que lideran la iglesia. Estoy hablando con los pastores, con los líderes, con aquellos que están semana a semana, día a día, en obediencia, liderando al Señor en lo que ellos entienden que ha sido un llamado de Dios para sus vidas. Hoy quiero hablarles a ustedes de algo que por mucho tiempo, yo diría por algunos años, el Señor ha estado tratando conmigo personalmente como líder, como pastor, pero también el Señor ha estado en estos meses de pandemia inquietándome mucho a conversar sobre esto que tiene que ver con lo que a mí me gusta llamar nosotros necesitamos hoy repensar la iglesia y pensar que necesitamos una iglesia mucho más horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros, los pastores y los líderes de la iglesia, vamos a tener que pensar si la forma en que hemos pensado la iglesia, el modo en que hemos entendido la iglesia, es algo que necesita ser confrontado en la esencia de nuestros paradigmas. Es decir, hoy vengo para quizás decirle a los pastores y a los líderes de la iglesia en Panamá, necesitamos repensar los paradigmas de la forma en que nosotros conceptualizamos la iglesia si es que queremos alinearnos con la iglesia que Dios quiere. Y esto quizás usted diga, bueno, pastor, a ver, deme una base bíblica, o me va a predicar y me va a leer la Biblia. Bueno, todos los que están aquí leen la Biblia todos los días y la predican todas las semanas. Así que no estoy pretendiendo ocupar los próximos minutos para leerle algo que usted imagino y supongo que ya ha leído, pero sí estoy acá para tomar un concepto y planteárselo como un desafío de cómo repensar o pensar la iglesia nuevamente como Dios la está pensando. Hay dos pasajes que quizás voy a usar como un modelo para el ejercicio que quiero hacer con ustedes hoy. Número 1, Mateo capítulo 5. Si todos ustedes recuerdan, Mateo capítulo 5 es el capítulo en donde está lo que nosotros llamamos normalmente el Sermón del Monte. A mí me parece que el título no necesariamente se alinea con Mateo capítulo 5, porque Mateo capítulo 5, más que un sermón, es un Jesús que ve las multitudes. Y cuando vio las multitudes, dice Mateo capítulo 5 que subió al monte y los que vinieron a él no fueron las multitudes, fueron los discípulos de Jesús. Y cuando él se sienta allí, de acuerdo a la escritura, junto con sus discípulos, les abrió la boca y les empezó a enseñar. Ahora, este es un ejercicio de Jesús, el líder de la iglesia en este momento, la cabeza de la iglesia, pero él está formando a los discípulos, los que van a ser los apóstoles, los que van a dirigir la iglesia. Y cuando yo empiezo a leer todo el capítulo 5 de Mateo, lo que yo veo
No es a un Jesús simplemente enseñando un concepto del Antiguo Testamento. Veo a un Jesús que línea tras línea, frase tras frase, les está cambiando los paradigmas a estos discípulos que él tiene. Frase tras frase, el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 empieza a realinear y reajustar la forma en que ellos están pensando sobre la vida, sobre los principios divinos y sobre cómo Dios espera que ellos se comporten. Por eso, desde que Él empieza, el Señor empieza, por ejemplo, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ¿sí? Está empezando ya el Señor a decir lo que más tarde en el capítulo vamos a encontrar repetido varias veces, porque habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, una y otra vez, cuando el Señor habló sobre la ira, habló sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre el juramento, sobre los enemigos, sobre amar, una y otra vez, el Señor Jesús mira a una multitud necesitada, pero Él entiende que la clave para tratar con esa multitud, para alcanzar esa multitud con el Evangelio, es los líderes de la iglesia, los que van a liderar el movimiento de Dios, necesitan ajustar su forma y su modo de ver la vida con Dios y eventualmente, obviamente, la comunidad de fe. Entonces el Señor hizo un ajuste, un cambio de paradigma. Les dijo, miren, hasta hoy ustedes escucharon que se les dijo esto, pero yo te digo ahora cómo son las cosas. Hasta hoy ustedes escucharon que era ojo por ojo y diente por diente, pero ahora vamos a ajustar ese paradigma. Hay que quitar esa forma de ver, ese modo de pensar. Ahora yo les digo cuál es el paradigma que va a gobernar. Y el paradigma que va a gobernar es que amarás a tus enemigos. Entonces, a partir de allí, vamos a Juan 16, otra vez. Jesús, formando al liderazgo de la iglesia, les dice, miren, me voy a ir, yo me tengo que ir. Los discípulos no le hacen ninguna sola pregunta y Jesús, hasta cierto punto, y déjenme ponerlo desde mi perspectiva humana, se frustra. Y les dice, pero escúchenme, les digo que me voy a ir y ustedes no me dicen nada. Y la razón que no me dicen nada es porque están tan tristes que me voy a ir que no me quieren ni siquiera preguntar a dónde voy. Y Jesús les dijo estas palabras, pero yo les digo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, viene el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy citando esto? Porque hoy quiero dejarle a los pastores y a los líderes de la iglesia un ejercicio fundamental en nuestro liderazgo, si es que nosotros vamos a liderar a la iglesia para que la iglesia sea la iglesia que Dios quiere. Y este ejercicio se llama de un ejercicio intencional permanentemente de estar confrontando lo que hemos oído hasta hoy y confrontarlo con la palabra. En este caso, en Mateo capítulo 5, en los evangelios era la palabra viva, ¿sí? que estaba respondiendo. En nuestro caso es la palabra escrita, es la palabra escrita a través del Espíritu Santo que debe confrontar lo que hemos estado escuchando hasta hoy y decirnos, ustedes han escuchado que así se piensa la iglesia, así se hace la iglesia, pero esto es lo que yo les digo. Fíjense, si estamos en la era de la tecnología, quizás la mejor forma en que yo puedo explicar esto es a través de lo que quizás llamarían en términos tecnológicos o de computación un cambio de sistema operativo. Yo tengo, bueno, Mónica y yo tenemos varios años sirviendo a los pastores, trabajando para los pastores, y como lo han anunciado ayer y hoy, especialmente en lo que llamamos la Escuela de Formación Pastoral. Y la Escuela de Formación Pastoral, por el título, pareciera que es más un lugar donde la gente viene a recibir información, porque dice que es una escuela de formación pastoral, pero en realidad la Escuela de Formación Pastoral es un proceso que Dios tuvo primero conmigo y con Mónica y que hoy nosotros hemos entendido por asignación del Señor, que es algo que necesitamos exponer a pastores que ya están en el ministerio y a quienes están entendiendo que tienen un llamado al pastorado o al ministerio pastoral o al liderazgo de la iglesia. Y esta escuela de formación pastoral es más un proceso de cambio de paradigmas para nosotros. Es un proceso permanente en el que sentimos que necesitamos espacio los pastores y los que vamos a liderar la iglesia, en donde en una comunidad segura
alrededor de la palabra, podamos dialogar guiados por el Espíritu Santo para ser confrontados en nuestros paradigmas, en nuestra forma de pensar la iglesia, en la vida personal, la vida familiar, el ministerio, la iglesia, el liderazgo, de tal forma que confrontando nuestros paradigmas, escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios a través del Espíritu Santo, nosotros podamos encontrar esa clase de diagnósticos personales que nos ayuden a tomar decisiones para el cambio, o para fortalecer áreas, o para alinearnos con el pensamiento y con el corazón de Dios. Vuelvo al concepto del cambio del sistema operativo. Durante todos estos años, al principio nosotros veníamos y decíamos, miren, pero la Biblia dice esto. Pero después nos dábamos cuenta que la mayoría de los pastores recibían a veces lo que llamamos un programa nuevo, pero no necesariamente lo asimilaban o lo abrazaban, porque el problema no estaba en lo nuevo que estábamos ofreciendo, sino en lo viejo que ya estaba instalado. Lo voy a decir de esta forma. Si usted va a su computadora y si usted compra un programa nuevo, ¿sí?, y lo quiere instalar en su computadora, pero su computadora tiene un sistema operativo viejo, va a aparecer un cartelito en su computadora. ¿Están escuchando ahí? ¿Me escuchan? Quiero estar seguro porque alguien escribió que no se escucha. Correcto, pastor. Sí se escucha bien. Se escucha Perfecto. Bien. Entonces, si yo instalo un programa nuevo en mi computadora, va a salir un cartelito que va a decir su programa o su software no es compatible con el sistema operativo de esta computadora. Instale un sistema operativo más actual. Y a veces yo me siento así con los que lideran la iglesia. A veces ustedes como denominación van a venir y van a decirle el ministerio de jóvenes, el ministerio de niños, el ministerio de familia, va a venir y le va a decir a los pastores y a los líderes de las iglesias, miren, tenemos un programa nuevo de familia, tenemos un software nuevo para tratar con los adolescentes. Y meses más tarde se van a frustrar. Y van a decir, ¿qué pasó? Lo hicimos mal, lo promocionamos mal, quizás ¿qué pasó? Y lo que pasa es que estamos tratando de instalar un nuevo programa, estamos tratando de instalar o de hacer cosas diferentes cuando no hemos cambiado el sistema operativo de los líderes de la iglesia. Y no estamos pensando de forma diferente. El sistema operativo de una computadora son los códigos, la forma en que la computadora interpreta lo que recibe. Y si algo no está de acuerdo con la forma en que esa computadora interpreta la información, lo rechaza y dice, no es compatible. También pasa no solamente a nivel de denominación, pastores e iglesias, pasa también a nivel del pastor con su congregación. Si usted es pastor, sale de este congreso con paradigmas completamente cambiados. Pasa por una escuela de formación pastoral como la nuestra, que es más un espacio de mentoría para ayudarle a repensar la forma en que usted vive su vida personal, familiar, ministerial y como líder de la iglesia. Y vuelve a su iglesia y usted ya cambió su sistema operativo, y entonces va a desarrollar un programa nuevo para ese sistema operativo, pero la iglesia no lo cambió, la iglesia lo va a rechazar y usted se va a frustrar como pastor. Porque va a decir, ¿por qué la iglesia no lo entiende? Esto es lo que necesitamos. El problema no es que la iglesia no lo entiende, la iglesia ni siquiera lo interpreta. La iglesia no está mirando la vida cristiana como usted la está mirando, no está mirando el liderazgo como usted ahora lo está mirando. Entonces hoy quiero hablarles de la importancia que tiene no de buscar programas nuevos para tratar de seguir haciendo iglesia, sino de repensar la forma, en modo en que nosotros los líderes y los pastores estamos entendiendo la iglesia. De tal forma que durante estos minutitos y el resto del Congreso, si es un momento profético, ustedes no solo escuchen una novedad, escuchen a la palabra de Dios, la palabra viva de Jesús a través de la palabra escrita utilizada por el Espíritu Santo en estos 2 días proféticos, diciéndoles, miren, ustedes han escuchado que la iglesia se hace y se piensa y se entiende de esta manera hasta hoy, pero yo les digo, y escuchar entonces la voz de Dios diciéndonos, así es como yo estoy pensando mi iglesia. Si están conmigo hasta acá,
pues déjeme saber que me va siguiendo. Esto de la tecnología, creo que a nosotros los pentecostales hace que nos falten algún grito que diga amén, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Pero bueno, yo imagino que están ahí y me están siguiendo. Quiero plantearles quizás 9 áreas donde ustedes y yo como líderes de la iglesia tenemos que asumir una responsabilidad de replantear nuestros paradigmas. A ver si están de acuerdo conmigo. Se los voy a dejar de tarea. No estoy muy seguro, Pastor Humberto, hasta qué hora tengo, cuánto tiempo más tengo, pero voy a intentar soltarle estas 9 preguntas que lo que pretenden es reconfrontar los paradigmas que tenemos en la forma en que pensamos y en la forma en que miramos y entendemos la iglesia. Número 1, pensemos en la organización de la iglesia. Y aquí, miren, voy a empezar con una de las más difíciles para nosotros los pastores. Si vamos a decir, voy a ajustar mi sistema operativo, porque la única forma en que voy a ser relevante y voy a llevar a la iglesia a ser la iglesia, bueno, yo no, pero el Señor Jesús a través de mi obediencia a Él. La iglesia va a ser la iglesia que Dios quiere. La primera área donde yo tengo que confrontar un paradigma es la organización de la iglesia. Y cada paradigma se los voy a confrontar con una pregunta. Fíjense, si pensamos en la organización de la iglesia, ¿de qué se trata? ¿De tener el control y centralizar? ¿O se trata de una iglesia que está empoderada y descentralizada? Lo voy a volver a decir. Cuando yo pienso en la organización de la iglesia, a nosotros hasta hoy se nos dijo que necesitamos nosotros estructuras organizacionales donde nosotros los líderes de la iglesia tengamos el control. Y quizás dice, no, pastor, a mí no me lo dijeron, no te lo dijeron, pero quizás lo viste toda la vida. La iglesia se organiza para que alguien la controle y generalmente es el que es el líder de la iglesia. Y lo estoy diciendo con mucho respeto, pastores. Lo estoy diciendo con mucho respeto, pastores. Yo soy pastor. Así que cuando estoy confrontando estos paradigmas, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Me estoy predicando a mí mismo. Porque toda la vida se nos enseñó a armar una estructura donde podemos tener control y centralizar. Y ver cómo yo puedo organizar la iglesia de tal forma que desde la directiva de la iglesia hasta los líderes permanentemente me mantengan informado, y si hay una decisión que tomar, entonces no la pueden tomar en el momento que las cosas están ocurriendo. Tienen que esperar hasta que esa famosa frase, a ver si el pastor nos da permiso. Ahora, cuidado, no estoy diciendo que no creo en autoridad delegada, pero sí creo que la organización de la iglesia necesita cambiar. Y que nosotros hemos escuchado que nuestras estructuras tienen que organizarse de tal forma que nos permiten a nosotros controlar todo, mantener todo bajo control y asegurarse que todo ocurre aquí, donde nosotros estamos, en el edificio donde estamos, en el evento donde estamos. Aquí es donde todo tiene que estar pasando, así que tenemos que hacer que todos vengan hacia acá. Piensen en la forma en que hemos hecho iglesia. Hacemos que todo ocurra en un solo lugar, porque la forma en que hemos pensado la iglesia es una forma de centralizar y controlar. Pero quizás cuando voy a la Escritura me encuentro con una forma muy diferente, con una iglesia mucho más descentralizada y con menos control del que nosotros a veces queremos tener. Alguien me dijo una vez escuchándome hablar de esto, pero pastor, ¿cómo hacemos? Va a ser un desorden si no hay. No estoy hablando de que haya desorden. Varios en Panamá sé que han leído el libro Trabajando en Equipo y sé que han trabajado con ese libro y entienden que creo en el orden y creo en la autoridad delegada. Pero también creo en que nosotros necesitamos entender que no hay que anular la verticalidad de la iglesia a nivel organizacional, pero hay que bajarle esa altura a la verticalidad y hay que hacerla más horizontal. Hay que quitar tantos mandos medios y tanta burocracia y empezar a liberar a los que están en nuestros equipos y a los que están sirviendo al Señor y a los ministerios para que las decisiones se tomen en el momento en que las cosas están ocurriendo, en que haya más empoderamiento, habilitación. Es decir, no hay que compartir tarea. Alguien me dijo, pastor, hay que aprender a delegar. Sí, el problema es que nosotros los líderes y en las iglesias delegamos tarea, pero no sabemos delegar autoridad.
Cuando Jetro vino a Moisés y le dijo, te vas a matar, hermano, vos estás tomando, todo está centralizado en tu persona. Él dijo, descentralizar, ese es el concepto principal. Pero fíjense que Moisés no descentraliza tarea, también descentraliza autoridad. Es decir, a los jueces le da la autoridad para decidir sobre asuntos menores y solo las cosas que requieren del líder como Moisés, del que dirige el pueblo, son las que vienen a él. Entonces, una organización mucho más horizontal y menos vertical siempre entiende lo que es autoridad delegada, siempre entiende lo que es delegar, pero lo entiende desde la perspectiva no solo de dar tarea, sino de dar autoridad, para que se tomen muchas decisiones durante la semana y durante el día, y entonces la iglesia tenga la agilidad y los que están sirviendo tengan la libertad de hacer lo que Dios les llamó a hacer. Mateo, capítulo 9. Dice la Biblia que Jesús le dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero fíjense el capítulo 10, dice que llamó a sus discípulos, inmediatamente que los llamó, no los mandó primero a orar por los enfermos, lo primero que hizo fue les dio autoridad, les dio autoridad. Así que los voy a dejar con esto, quizás ya no me invitan más después de lo que estoy diciendo, o quizás tienen misericordia de mí y me invitan a que charlemos más sobre este concepto de cómo tener una iglesia en su estructura organizacional mucho menos vertical, mucho más horizontal, y donde aprendemos a delegar autoridad sin el miedo al desorden, porque el desorden va a existir siempre. En el Nuevo Testamento era una iglesia que crecía, pero también era una iglesia que los líderes iban detrás de los que estaban haciendo la obra para ir y afirmar lo que estaba pasando, y a veces iban a corregir lo que estaba pasando, pero ellos no tenían miedo de descentralizar, porque entendían que el que tiene el control completo de la iglesia es el dueño de la iglesia, que es el Señor Jesús. Mientras yo como líder más quiero controlar, más limito a la iglesia para ir horizontalmente, para ir hacia afuera. Una iglesia vertical, exageradamente vertical, como las que hemos construido hasta hoy muchas veces, es una iglesia que solo crece hacia arriba, busca entonces que todo ocurra aquí y hacia arriba, y hay el nombre de alguien que tiene que resaltar. Yo sueño con el día, y sueño en el Señor, de que muchas de nuestras iglesias no sean conocidas por el nombre de su pastor, sino que sean conocidas por la obra que Dios está haciendo en esa comunidad de fe y que no está limitada a una sola persona. Ahora sí que me excomulgaron de Panamá. Bueno, déjenme darles un segundo paradigma que yo sugiero que ustedes necesitan confrontar, y es el paradigma del núcleo de la iglesia, así lo llamo yo. Fíjense, una pregunta, ¿de qué se trata? ¿De que las iglesias estén en las casas o de que Jesús esté en el hogar de los creyentes? Lo voy a volver a decir, porque cuando comenzó toda esta pandemia, yo escuché un montón de gente decir, gloria a Dios, ahora otra vez las iglesias en las casas. Y yo decía, no, yo no quiero la iglesia en mi casa, lo último que quiero es la iglesia en mi casa, toda esa rutina, todo ese cansancio, todo ese ejercicio de liturgia, y a veces nosotros hemos crecido con esta idea de la iglesia en las casas, y nos olvidamos de que lo más importante, y no estoy diciendo que la iglesia no debe estar en las casas en la esencia de ser una comunidad de fe que se reúne en núcleos familiares, pero le hemos dado tanto énfasis al concepto de la iglesia como el programa, como las células, como los grupos de crecimiento en las casas, que nos olvidamos que la prioridad y lo más importante era Jesús en el hogar de los creyentes. Y díganme si no es verdad. Hemos oído toda la vida la iglesia en las casas y hemos perdido de vista si realmente Jesús está en el hogar de muchas de nuestras familias. ¿Saben lo que hemos descubierto con esta pandemia? Hemos descubierto que Jesús no estaba, que muchas de las familias tenían el programa de la iglesia en sus casas, tenían células, tenían estudios bíblicos, tenían una serie de programas en su contexto de hogar, pero Jesús no estaba presente. Han habido más divorcios entre los cristianos en estos meses que en épocas pasadas. Los creyentes teníamos la iglesia, pero no teníamos a Jesús. Así que, ¿de qué se trata cuando pensamos en el núcleo de la iglesia, en la esencia de la iglesia?
de que en este tiempo tengamos la iglesia en las casas, o que empecemos a pensar si realmente Jesús es el Señor de nuestros hogares y de nuestras familias. Les voy a tirar otro más. En el liderazgo de la iglesia, me parece que hay un paradigma fundamental que necesitamos reconfrontar. ¿De qué se trata? ¿De tener en la iglesia un líder carismático con la capacidad de dirigir una organización? ¿O se trata de un liderazgo compartido y de un equipo de líderes liderando la iglesia? Hasta ahora se nos habló de un liderazgo carismático, se nos enseñó a ser líderes carismáticos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que tener gracia para tratar con la gente, y hemos individualizado el liderazgo de la iglesia. Yo no encuentro una sola vez en el Nuevo Testamento que el liderazgo de la iglesia sea mencionado de forma singular. Siempre en el Nuevo Testamento el liderazgo de la iglesia es mencionado de forma plural. No habla de el pastor, Hebreos, dice los pastores, sus pastores. Nunca ves a los líderes solos. Pedro y los 11, Pedro y Juan, Pablo y Timoteo. Siempre hay pluralidad en los obispos, los diáconos. Todo está en plural en el Nuevo Testamento. Pero por alguna razón misteriosa, en las últimas décadas, nosotros transformamos el liderazgo de la iglesia en un singular. Y a partir de allí, entonces, la gran pregunta que va a confrontar nuestro paradigma sobre el liderazgo hoy es: ¿de qué se trata el liderazgo en la iglesia? ¿De un líder carismático con la capacidad de dirigir, o de un equipo de líderes, de un cuerpo pastoral, de un liderazgo compartido, donde no existe un pastor? A ver, y como tengo confianza con Panamá y sé que me quieren y me soportan, no se trata de un pastor rey y de varios súbditos, pastores que tienen que servir al pastor rey. ¿Qué pasa si cambiamos nuestro paradigma y nos damos cuenta que más que un pastor necesitamos un cuerpo pastoral, donde tenemos la capacidad de dialogar, de pensar juntos, de orar juntos, de entender cómo nos complementamos según nuestra identidad ministerial, y a partir de allí entender entonces, vuelvo a decir, no estoy en contra de autoridad delegada, pero sí no estoy de acuerdo en que lo que hemos escuchado hasta hoy de un liderazgo carismático necesita preceder a un liderazgo compartido. Es tiempo de empezar a construir equipos de líderes, no equipos de sirvientes. Eso es otra cosa. Ustedes saben que además de la escuela pastoral, el Señor me ha permitido por su gracia dirigir el programa de la maestría en liderazgo en la Universidad Life Pacific, la Universidad Cuadrangular. Y es interesante para mí porque cuando estamos formando a nuestros líderes en estos 2 años del posgrado, no les hablamos de un liderazgo carismático. Ellos necesitan reajustar su paradigma y tenemos que repensar la forma en que la iglesia está siendo liderada. Sé que tengo poco tiempo, solo les quería tirar las 9 preguntas, recién voy por la tercera. A ver, el motor de la iglesia. Cuando pensamos en el paradigma de lo que moviliza a la iglesia, ¿de qué se trata? Espero que estén tomando nota porque hoy no les estoy dando proyección. ¿De qué se trata? ¿De una gran visión o de la gran comisión? Sí, no estoy diciendo que no tenemos que tener una gran visión, pero convengamos que la iglesia hoy cambió la gran comisión por las grandes visiones. Y hoy nuestros púlpitos y nuestros líderes están hablando de la gran visión que tienen y cómo van a movilizar a la iglesia a su gran visión, y en el camino perdimos de vista la gran comisión. La gran pregunta aquí no es si realmente estamos cumpliendo con una visión que tenemos, sino si estamos alineados con la gran comisión y la gran comisión se está cumpliendo. ¿De qué se trata? ¿De ser una iglesia simplemente que tiene una idea fantástica y que está construyendo algo increíble? ¿O de tener una iglesia que está siendo protagonista de la misión de Dios todos los días y en todo lugar? La quinta pregunta, la naturaleza de la iglesia, otra área donde hay que confrontar un paradigma. ¿De qué se trata cuando pensamos de la naturaleza de nuestra iglesia? ¿Se trata de una congregación litúrgica o de una comunidad segura y de salud? ¿Sí? Hasta ahora hemos escuchado de congregaciones litúrgicas, aprendemos cómo organizar el servicio de forma entretenida, sabemos cómo entonces entrenamos a nuestra gente, a nuestros directores de alabanza, para que sepan cómo entonces
tener la forma en que van a organizar las canciones para poder movilizar a la iglesia en la adoración. Y tenemos una liturgia que se repite domingo tras domingo. Tenemos una congregación litúrgica muy engranada, funcionando como tiene que funcionar. Y entonces nos quedamos estancados en el concepto de congregación, de congregarnos. Y como les dije anoche, ¿sí? Perdimos el concepto de comunidad porque, como les dije anoche, nosotros podemos estar en una reunión, pero no necesariamente estamos reunidos. Y la Biblia nos invita a estar reunidos. La reunión es una consecuencia secundaria. Entonces, cuando yo pienso en la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia no solo es congregarse, la iglesia era una comunidad de fe. Antes de ser congregación eran comunidad. Y porque eran una comunidad, se reunían, se congregaban y congregados, entonces la naturaleza de ellos como comunidad provocaba que estaban reunidos y cada uno contribuía al bien del otro. Así que tenemos que repensar. Porque si seguimos insistiendo en que lo más importante es el culto y la reunión y el programa que tenemos, entonces nuestras comunidades de fe van a perder el sentido de pertenencia. Hay que repensar la naturaleza de nuestras congregaciones. ¿Vieron? Hasta la palabra que usamos la palabra congregación, porque eso ha cobrado tanta fuerza que ha puesto a un costado el principio de comunidad. Se trata simplemente de una congregación litúrgica o de una comunidad de fe segura y saludable. Sexto, en la tarea de la iglesia, ¿de qué se trata? ¿De pescar seguidores de un estilo o de hacer discípulos seguidores de Jesús? Esa está fuerte también, ¿sí? Porque muchas veces nosotros estamos enfocados en pescar a seguidores de nuestro estilo, ¿sí? Y hemos escuchado que se nos ha dicho, bueno, ¿cuál es tu estilo? ¿Estilo música moderna, música tradicional? No, yo, pastor, me quedé con los coritos, eso es lo que me hace sentir la presencia del Señor. ¿De qué se trata? ¿Del estilo de tu iglesia? Por la forma en que se viste la gente, por la conducta que tienen, por el grupo de la sociedad donde están, y entonces los pastores andamos pescando gente de nuestro estilo a través de Facebook, a través de los programas y las cosas que desarrollamos. O nuestra verdadera tarea, más que construir seguidores de un estilo, es hacer discípulos seguidores de Jesús. Esa es nuestra tarea. Ahí es donde tenemos que volver a las bases. Ahí es donde el Señor nos está recordando en este tiempo que lo que se trata no es de que te sigan por el estilo que tenés, sino que la gente empiece a seguir a Jesús y ser discípulos de Jesús. 7. ¿De qué se trata la movilización de la iglesia? ¿Se trata simplemente de una organización con miembros o de una red de misioneros? Es decir, cuando ves a tu iglesia, cuando ves al grupo de jóvenes que pastoreas, cuando ves a ese grupo de niños que estás liderando en el ministerio que tenés, ¿qué es lo que ves? ¿Ves miembros de tu iglesia? Y hay que mantenerlos en la membresía. Y por eso tenemos todo un programa para asegurarnos que tenemos más miembros cada año. ¿Se trata de tener una organización con miembros? ¿O lo que estás mirando es una red de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas, que pueden ser juntos y entrelazados entre ellos un mover de Dios misional? Y cuando me refiero a misional, me refiero a hombres y mujeres de Dios permanentemente en misión con Dios, en su vida diaria, en su espacio de servicio, de vida. Ellos se ven como gente en misión de Dios, es decir, gente que es portadora del amor redentor de Dios y lleva ese amor redentor como una expresión en su vida diaria para llevar el evangelio a donde ellos están. Yo cuando miro a mi iglesia, yo le digo a nuestra congregación que yo miro una red de personas que cuando estamos reunidos en algún momento, el domingo, el miércoles o cualquier otro de la semana, simplemente estamos juntos obviamente para edificarnos unos a otros, pero también para equiparnos, de tal forma que cuando salimos de aquí, todos nosotros vamos a nuestro campo de misión. Y es más, yo suelo decirle a nuestra congregación que el verdadero tamaño de nuestra iglesia
no es la cantidad de gente que se congrega en nuestra reunión, sino la cantidad de nosotros que durante la semana estamos en misión con Dios. Es decir, que si yo el domingo tengo 50 personas, pero durante la semana solo 5 de esas 50 se ven en misión con Dios, entran a su trabajo y dicen, aquí puedo ser la expresión del amor redentor de Dios y portador del evangelio. Entonces, el verdadero tamaño de mi iglesia son 5 personas, porque yo miro en mi iglesia no una congregación que tiene miembros, sino una red de gente que se moviliza para cumplir el día a día la misión del Señor. Desde allí, a mí me parece que lo más importante y una de las cosas que a mí más me gusta pensar es que no se trata de un solo evento, un gran evento en la iglesia, sino de esos pequeños eventos que todos los días pueden ocurrir cuando la iglesia se ve en su espacio de vida y de trabajo durante la semana en misión con Dios. No se trata de un gran líder, sino de las pequeñas expresiones de liderazgo que nuestros miembros pueden tener en el día a día como gente en misión con Dios. Un paradigma fundamental. ¿Cómo estás viendo a tu iglesia, pastor? ¿Como una congregación de miembros? ¿O cada vez que te paras decís, acá tengo una red de gente en misión y los voy a equipar, los voy a movilizar? Y que la verdad, si pensamos así, entonces la mayor cantidad de salvaciones en nuestras iglesias no va a ocurrir el domingo, va a ocurrir durante la semana donde nuestros miembros están. La mayor cantidad de milagros no van a ocurrir el domingo, van a ocurrir en la semana donde los miembros están. Las sanidades, las familias restauradas, esas historias van a ocurrir durante la semana donde nuestros miembros están y no el domingo en la iglesia cuando tenemos un evento de 2 horas nada más. La mayor cantidad de cosas va a ser donde los miembros están. Y entonces el domingo, en lugar de llegar todos con la expectativa de que en 2 horas tiene que pasar lo que no pasó en toda la semana, esas 2 horas del domingo se transforman en una fiesta espiritual donde cada uno de nosotros llegamos a contar historias y llegamos con aquellos que son fruto de nuestro ministerio y fruto de lo que Dios hizo a través de la vida de cada uno de nosotros. Esto es un paradigma para mí radical, porque no solo los pastores lo tienen que creer y tener la libertad de soltar a sus miembros para que estén en misión con Dios día a día, pero a mí me parece que es un paradigma que la membresía misma tiene que cambiar, porque eso hace que ellos tengan que tener más responsabilidad del evangelio y más responsabilidad de la misión de Dios y de la gran comisión. Me voy a apurar. El trabajo de la iglesia. Otra área donde hay que confrontar un paradigma. ¿De qué se trata? ¿De entrenar a la gente para que sirvan en los ministerios o de equipar a los discípulos de Jesús para que sean ministros para su prójimo? Y tengo que decirlo despacio, porque este es uno de los que más me gusta mencionar, porque creo que aquí hay un paradigma muy fuerte que cambiar. Uno de los paradigmas que más hemos escuchado es, mire, entrene a su gente para que sirvan en los ministerios de la iglesia. Y díganme si no es verdad, pastores y líderes. La mayoría de nuestros entrenamientos en la iglesia están hechos para que la gente funcione en nuestros ministerios. Te voy a entrenar para que seas un maestro de escuela dominical, te voy a entrenar para que funciones como mujer, te voy a entrenar para que trabajes con el Ministerio de Mujeres en el programa que tenemos en la iglesia, y tenemos una serie de entrenamientos para que la gente se ajuste a nuestros ministerios. ¿Hay que anularlo? No, no hay que anularlo. Pero el paradigma nuevo, si vamos a ser la iglesia que Dios necesita y que Dios quiere para su misión, es que no se trata tanto ahora de entrenar a nuestra gente para que sirvan los ministerios de la iglesia. Se trata de equiparlos y prepararlos para que ellos ministren y tengan la capacidad de ministrar en su vida diaria. Fíjense, ¿cuál fue la crisis más grande ahora que nos desarmaron la estructura, la rutina, el programa que teníamos en nuestros templos? Y uno de los problemas más grandes que hemos tenido es que nuestra gente sabía servir en el templo, en la estructura, en los ministerios que teníamos organizados en el templo, pero ahora que estaban allá afuera, solos, no sabían cómo ministrar a nadie, no sabían cómo orar por un enfermo, no sabían cómo guiar a alguien al Señor, no sabían cómo ministrar y liberar a un endemoniado, no entendían cómo dar un consejo básico a un matrimonio en crisis, porque nos pasamos la vida entrenándolos para que funcionen en un ministerio, pero nunca los preparamos para que en el día a día ellos puedan ejercer una administración por lo menos básica
a los que se encuentran con ellos durante la semana. Es tiempo de formar a nuestra gente para que ministren, no solamente para que sirvan en nuestros ministerios. Baje la dosis de entrenamiento para los ministerios y suba la dosis de sus clases y de su formación para que estén más preparados, para que sepan cómo orar, cómo ministrar, cómo aconsejar, cómo ayudar a alguien en un encuentro divino o en un encuentro casual durante la semana o con aquellos con los que trabajan o conviven en el día a día. Y por último, y si usted quiere y le interesaría escuchar más sobre esto, voy a hacer una autopromoción, me perdonan, pero ustedes saben que en Conexión Pastoral pueden visitarnos en conexionpastoral.com, pueden ir a la escuelapastoral.com, pero también tenemos un podcast de Conexión Pastoral donde hace 9 meses, 10 meses estamos hablando sobre todo esto que les estoy soltando aquí en 40 minutos y quizás les interese que sigamos conversando al respecto. Pero el último paradigma, la última área que al menos ahora quiero soltarles para que ustedes como iglesia piensen como líderes de la iglesia, en el movimiento de la iglesia. ¿De qué se trata? ¿De ser dirigidos por nuestras estrategias o de ser guiados por el Espíritu Santo? Hoy en día, hoy más que nunca, necesitamos entender que, no, y fíjense, yo no estoy diciendo que organizar la iglesia está mal, que en las casas tener células está mal, no estoy diciendo que una gran visión está mal, ni que tengamos líderes que entienden cómo liderar esté mal, ni tampoco que tengamos una liturgia en nuestras congregaciones esté mal. Yo no estoy hablando de que eso está mal, estoy diciendo que hemos escuchado toda la vida que eso era primero, que eso era lo que tenía que dirigir a la iglesia para que seamos la iglesia que Dios quiere. Y lo que estoy planteando es que como Jesús le dijo a los discípulos, hoy nosotros tenemos que repensar como líderes. Hemos escuchado esto toda la vida, pero ahora el Señor nos está diciendo, hay que volver a las bases, la esencia, el corazón, como hablábamos anoche, distinguir lo que es cáscara de lo que es realmente el embrión donde está la vida de Dios en nuestras iglesias. En el movimiento de la iglesia, no estoy diciendo que está mal tener estrategias, pero uno de los problemas que hemos tenido como iglesia es que nuestras estrategias ocuparon el lugar del Espíritu Santo. Y entonces cada vez que tomamos una decisión nos quedamos solo con el nos parece bien y nunca aparece la frase que cierra toda la conversación a nosotros, pero por sobre todo al Espíritu Santo. Y cuando yo veo la iglesia en los Hechos, es una iglesia que hace un impacto tremendo y quien la movilizó, quien la descentralizó, quien realmente la puso a la iglesia donde la tenía que poner para que sea la iglesia que Dios quería, fue el Espíritu Santo. Cierro con esta palabra. Perdón. Cierro con esta palabra. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado y desde ese momento la iglesia recibió el poder para hacer la obra. Inmediatamente, capítulo siguiente, usted nunca más ve a la iglesia en el libro de los Hechos, en el aposento alto. A partir de ahí, la ve en las calles, la ve en las casas, la ve afuera, porque la iglesia fue movilizada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos saca de nuestros aposentos altos, ¿sí? Donde nosotros recibimos la experiencia sobrenatural del poder de Dios, y porque como Pedro y como los demás nos encanta estar en el monte de la transfiguración y armar enramadas y nos quedamos encerrados en nuestros templitos y en nuestros aposentos altos, ¿sí? Que queremos seguir recibiendo la experiencia. Queremos seguir cada sábado, cada domingo vamos de vuelta porque ahí hay otro Pentecostés. Cuando el Señor dice, no, muchachos, no se trata de que vengan a cada rato aquí para recibir un Pentecostés. Se trata de que si lo recibieron, salgan. No los quiero ver más acá, los quiero ver en las calles, allá donde la obra tiene que ser hecha. Y cuando la iglesia transformó Jerusalén en su aposento alto y quiso volver a estar centralizada y quedarse encerrada en Jerusalén, el Señor viene otra vez y los desarma con la persecución. Y el Espíritu Santo los llevaba a predicar el Evangelio a Samaria y a Judea. Iglesia, hoy más que nunca, tenemos que ser líderes de la iglesia, hoy más que nunca. No es tiempo de tratar de ver cómo mantenemos las ideas y los pensamientos que hemos tenido sobre la iglesia hasta hoy. Si vamos a ser la iglesia que Dios quiere, se trata de sentarnos a los pies de Jesús, todos juntos, de forma inteligente, espiritual
y bíblica y empezar a hacer preguntas que son fundamentales, preguntas que van al corazón, a la esencia de lo que somos. Y honestamente hacernos la pregunta, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Se trata de la iglesia en las casas o de Jesús en nuestros hogares? ¿Se trata de tener control y descentralizar o se trata de movilizar y conducir a una iglesia descentralizada? ¿De qué se trata? ¿De una gran visión o de la gran comisión? ¿De qué se trata? ¿De un líder carismático o de un liderazgo compartido? ¿De qué se trata? ¿De una congregación litúrgica o de una comunidad segura? ¿De qué se trata? ¿De pescar seguidores de un estilo o de hacer seguidores de Jesús? ¿De qué se trata? ¿De una organización con miembros o de una red misional de ministros y misioneros en el campo? ¿De qué se trata? ¿De una gente que sirvan en los ministerios y que entrenarlos para que sirvan o de equiparlos para que ministren? ¿De qué se trata? ¿De tener buenas estrategias o de permitir que el Espíritu Santo nos tome y nos movilice con el poder de Dios en nuestra ciudad, en nuestros barrios, en nuestra nación y hasta lo último?